Miles de chilenos celebraron en las calles el triunfo del apruebo, que ganó con más del 78% de los votos. El mecanismo institucional que se buscó para canalizar el descontento. Esto es un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia. El triunfo del plebiscito se debe nada más y nada menos que a nuestra valiente juventud, que fueron los que se atrevieron a saltar el torniquete. Para el gobierno era muy importante no aparecer como perdiendo, no aparecer en una imagen de derrota. El pueblo chileno aprobó por abrumadora mayoría la redacción de una nueva constitución. Millones tomaron las calles festejando lo que sienten como un triunfo de la revuelta del año pasado. En ese mar de expectativas de cambios profundos que echen por tierra el marco legislativo legado por la dictadura, navega un proceso constituyente lleno de trampas. ¿Es posible recuperar los derechos arrebatados durante la dictadura y conquistar un Chile verdaderamente nuevo? El Chile que se viene en Claves Internacionales. Chile, el gran ejemplo de los apologistas del neoliberalismo, estalló el año pasado en una rebelión histórica que condensó en el lema "No son 30 pesos, son 30 años", el hastío con la herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. Desde ese 18 de octubre de 2019, cada viernes, las plazas de todo el país se llenaron de manifestantes a pesar de la brutal represión policial que se llevó puestas vidas, ojos, pero no pudo con esa fuerza arrolladora. El 12 de noviembre de ese año, la movilización pegó un salto y puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera y a los partidos tradicionales. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo ese punto de inflexión dio lugar al proceso constituyente? Invitamos a Dauno Totoro, joven dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios de Chile, que fue querellado por la Intendencia de Santiago por haber pedido públicamente la caída de Piñera. El plebiscito del 25 de octubre, la votación donde arrasó el apruebo, fue el inicio o es el inicio del proceso constitucional que surge a partir del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que se firmó el 15 de noviembre entre los partidos, el 15 de noviembre del 2019, entre los partidos de la derecha, la ex Concertación y sectores del Frente Amplio. No tenemos que olvidar que ese acuerdo se firma 3 días después del paro nacional del 12 de noviembre, que fue el paro nacional más importante desde el fin de la dictadura, y cuando el gobierno estaba realmente contra las cuerdas. Organizaciones sindicales de Chile también llamaron este jueves a una huelga general en rechazo a las políticas implementadas por el gobierno. Manifestaciones a lo largo y ancho del país en esta convocatoria a paro nacional. La gente continúa pasando, no termina. Han sido miles las personas que se convocaron a esta manifestación. Sectores portuarios, servicios públicos, educación y también salud. El paro nacional movilizó a miles de personas en todo Chile. Una huelga general casi inédita para lo que es la historia chilena. El 12 de noviembre, en este paro nacional, en esta huelga general, se desarrolló la movilización donde paralizaron 25 de los 27 puertos más importantes del país, el 80% de los docentes, el 90% del sector público, y incluso hace pocas semanas atrás lo reconoció uno de los principales representantes de la ex Concertación, Alejandro Guillé, quien fue candidato a presidente por esta coalición, reconoció que este pacto por la paz y la nueva constitución fue firmado para salvar a Sebastián Piñera porque estaba realmente próximo a ser derrotado por la movilización, y para salvar a Piñera y además a salvar a la casta política de los partidos tradicionales que venía detrásito de él. Y esa salida fue, bueno, este proceso constitucional que se inicia, digamos, este 25 de octubre recién pasado. El 15 de noviembre de 2019, 3 días después de la huelga nacional más importante de Chile en décadas, la coalición del gobierno y parte de la oposición, incluido el Frente Amplio, firmaron el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. El acuerdo que salvó al presidente Piñera de su posible caída
también garantizó la impunidad de los responsables políticos y materiales, de una represión que contó con 30 muertes, más de 450 personas con pérdida ocular, más de 2.500 presos políticos y múltiples denuncias por torturas, abusos sexuales y usos excesivos de la fuerza. Un informe de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad y señala que las violaciones a los derechos humanos fueron generalizadas y sistemáticas. Se produjo un ataque masivo y se violaron una gran cantidad de derechos de la población civil, y destaca que estos ataques no fueron aislados o aleatorios, sino que se volcaron recursos humanos y financieros y se produjeron con el aval de las autoridades políticas del Estado. Ni la represión ni la pandemia detuvieron la movilización del pueblo chileno, como lo mostraron las multitudinarias manifestaciones en el aniversario del 18 de octubre y el pasado 25, tras la victoria arrolladora del apruebo. Un acuerdo para salvar el régimen político heredado de la dictadura. El marco jurídico de ese régimen es la Constitución de 1980, que se mantuvo con algunas modificaciones tras el regreso a la democracia. Hablamos con Ana López, historiadora y docente de la Universidad de Chile. Hay que entender la Constitución de 1980 en el contexto de muchas transformaciones. En Chile se habla de las 7 modernizaciones del Estado, son modernizaciones neoliberales, ¿no es cierto? La primera de esas, que quizás es una de las más fundamentales porque expresa también la lógica de lo que fue el golpe de Estado, fue el plan laboral de José Piñera, el hermano del actual presidente, en el año 1979, que es un plan laboral que básicamente lo que hace es buscar liquidar la organización sindical, liquidar los derechos de la clase trabajadora. Estas transformaciones quizás se estaban llevando adelante, ¿no? Desde 1974, con la implementación de políticas neoliberales, va a implementar entonces el debate y la discusión sobre la necesidad de plasmar finalmente esta Constitución para sostener, ¿no es cierto?, todo este modelo neoliberal, refundacional que implementa la dictadura. A ellos les gusta decir revolución neoliberal, ¿no? Fue una contrarrevolución neoliberal, obviamente, una contrarrevolución porque liquida no solamente el proceso de la unidad popular, los cordones industriales, esa organización que existió, ¿no es cierto?, en esos años y mucho antes, sino que también le da forma a este Chile que hoy explotó, que es este Chile neoliberal, ¿no es cierto?, sin derecho a la educación, sin derecho a la salud, con subcontratación, con precarización del empleo, ¿no es cierto?, con una desigualdad extrema, con un endeudamiento que es el más alto de América Latina, ¿no? Entonces, esa Constitución está al servicio de ese país. En 1988 hubo un plebiscito en el que ganó el no a que Pinochet siga en el poder. Sin embargo, en la transición por el fin de la dictadura, se mantuvieron esas políticas neoliberales. ¿Por qué? El plebiscito justamente estaba ya planteado en la propia Constitución, lo que fue después la concertación de partidos por la democracia, que incluía desde la democracia cristiana, el Partido Socialista y varios otros partidos más, ¿no es cierto?, van a aceptar de alguna otra manera ese modelo. Es decir, el plebiscito de 1988, que finalmente es un sí o un no, es un plebiscito que estaba incluido en la Constitución de 1980 y que, entre otras cosas, planteaba que, por ejemplo, Pinochet va a quedar como comandante en jefe del ejército 8 años más. Entonces, claro, esta transición pactada finalmente se sostiene también sobre la derrota de un proceso de movilizaciones que se da a mediados de los años 80, que son las famosas protestas populares que se viven en Chile, ¿no?, entre 1983 y 1986. Desde que Pinochet le entregó la banda presidencial a Patricio Aylwin, líder de la Concertación, esta coalición gobernó durante 20 años, hasta que finalmente la derecha, de la mano de Sebastián Piñera, regresó al poder iniciando un periodo de alternancia entre las dos coaliciones. Hay una convivencia, ¿no?, que va a implicar que la Concertación de Partidos por la Democracia y todos los gobiernos que van a durar en ese ciclo, que son 20 años, entre 1990 y 2010, hasta el fin del primer gobierno de Bachelet, de alguna otra manera son los continuadores, los herederos, e incluso en algunos aspectos los que profundizan mucho de los elementos que van a estar planteados en esto, ¿no? La subcontratación, por ejemplo, van a haber más privatizaciones incluso en los gobiernos de la democracia, ¿no es cierto? Aceptar, por ejemplo, la impunidad, ¿no? En Chile los juicios a violadores de derechos humanos se abren muy posteriormente, la mayor parte de ellos sigue libre hasta hoy, ¿no es cierto? En Chile arrasó el apruebo. Con más del 78%, se votó acabar con la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet y redactar una nueva.
Además, con un 79% de votos, se resolvió que el órgano encargado de llevar a cabo esta tarea sea una convención constitucional integrada por miembros elegidos por el voto popular, rechazando la posibilidad de conformar una convención mixta integrada por delegados y miembros del actual Congreso. Este triunfo de la democracia nos debe llenar de alegría y esperanza. Piñera intentó capitalizar el resultado, aunque signifique una derrota para la derecha y para su gobierno. Intentaron lo mismo los partidos de oposición de centro-izquierda, como la Concertación y el Frente Amplio, que fueron parte del esfuerzo del régimen chileno por canalizar la energía de las calles hacia la vía institucional. El proceso constituyente comenzará en abril de 2021, con la elección de los 155 delegados que conformarán la convención, bajo las mismas reglas, distritos y la misma cantidad de escaños que en las elecciones para la Cámara de Diputados. Se realizará en forma simultánea con las elecciones municipales y de gobernadores regionales. El triunfo del apruebo fue realmente arrasador, avasallador. Nadie se esperaba que fuese de esa magnitud, pero no podemos estar asegurando en este momento que eso se conquistó. Todo lo contrario, los partidos tradicionales van a hacer de todo para evitar que los pilares de la herencia de la dictadura se pongan en cuestión o se puedan derribar. Por algo, la Convención Constitucional, que va a ser el órgano encargado de discutir esta nueva Constitución, tiene una serie de trampas, de vetos y restricciones que van a favorecer que no se pongan en cuestión esos pilares propiamente tal. Según el acuerdo constitucional, los poderes tan cuestionados en las calles como la propia figura presidencial o el Congreso seguirán gobernando y tomando decisiones por encima de la Convención Constituyente, lo que es un importante límite a cualquier cambio. ¿Qué otras trampas encierra esa Convención Constitucional? Se habla de una Asamblea Constitucional ciudadana. Esta Convención Constitucional, por ejemplo, sigue imponiendo el mismo mecanismo que es el de los 2/3. Es decir, si no hay 2/3 de mayoría para querer cambiar algo, el 1/3, que representa justamente ese 20%, que son de las comunas más altas de Chile, ¿no es cierto?, que expresan justamente un contenido de clase, son los que van a poder decir, como ustedes no tienen sus 2/3, entonces nosotros podemos vetar los cambios que quieran hacer. Por lo tanto, discutir si queremos que el agua deje de ser privada, que no haga más salud privada, que no haga más pensiones privadas, etcétera, va a quedar controlado por esa minoría de clase que finalmente es la que no quiere que toquen sus propios intereses. El sistema electoral con el cual se eligen a los convencionales favorece principalmente a los partidos tradicionales de los 30 años. Y además, por ejemplo, los estudiantes secundarios que iniciaron la rebelión saltando los torniquetes están excluidos de este proceso porque solamente los mayores de 18 años pueden votar o ser electos. Así como otra serie de vetos, como por ejemplo, no se pueden discutir los tratados internacionales, lo cual es fundamental si que consideramos que Chile es uno de los países con más tratados de libre comercio que ha firmado en el mundo. La bandera mapuche se ha convertido en uno de los símbolos del estallido social y protestas en Chile. Los mapuches han sufrido la represión del Estado. Esta comunidad, una de las más asediadas por la policía militar chilena, por el Estado. Las recientes represiones estatales contra los manifestantes han dejado 2 mujeres mapuches muertas y varios heridos. 14 personas fueron detenidas hoy durante una marcha en defensa de los pueblos indígenas. Acá no hay ningún respeto del Estado hacia los pueblos originarios chilenos. La bandera mapuche fue una de las principales protagonistas de esta rebelión, en el marco de una lucha histórica. El gobierno ha iniciado una ofensiva muy dura, represiva, aleonando incluso a bandas, podríamos decir, de ultraderecha que atacaron una toma mapuche de una de las municipalidades del sur del país, y además porque los camioneros protagonizaron un paro exigiendo una serie de medidas represivas en contra de las comunidades mapuche. Y bueno, esto evidentemente despertó la solidaridad de sectores, considerando que, como señalabas tú, la bandera mapuche fue una de las principales banderas de la rebelión, es decir, había más banderas mapuche que banderas chilenas en Plaza de la Dignidad durante la rebelión. Hoy, con esta convención constitucional, no se van a poder llevar adelante las demandas estructurales del pueblo mapuche, porque en última instancia se tiene que conquistar derrotando a los partidos tradicionales, derrotando la represión del gobierno y también al gran empresariado forestal que tiene más de 2 millones de hectáreas en manos de 3 familias, a los cuales hay que derrotar para poder
conquistar, primero que todo, la libertad a los presos políticos mapuche y el cese de la represión en el Gualmapu, la desmilitarización del territorio mapuche, el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche, que son esas demandas profundas y sentidas que en última instancia también hermanan a las comunidades y el pueblo mapuche con el pueblo trabajador chileno. La unidad por arriba del arco político tradicional frente a la unidad del pueblo trabajador en las calles. ¿Cómo se ubicó la izquierda parlamentaria ante esta situación? Porque el Frente Amplio fue y se sentó directamente el 15 de noviembre a firmar el Acuerdo por la Paz, luego votaron una ley antimovilizaciones que se ha utilizado para incluso encarcelar a jóvenes que hoy están presos o procesados o formalizados en casos de persecución política en última instancia. Pero el Partido Comunista, si bien en un primer momento criticaba públicamente el acuerdo, luego terminó subiéndose al tren del acuerdo y de este proceso constitucional, y este rol es muy gráfico en el papel que han cumplido a la cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores, como señalas, porque ellos, luego del acuerdo, unilateralmente sacaron del petitorio que existía la demanda fuera Piñera, sin consultarle evidentemente a nadie, y no volvieron a convocar con seriedad ningún otro tipo de paro nacional como el que se protagonizó el 12 de noviembre, buscando el camino de la negociación con el gobierno, mientras seguía el gobierno de Sebastián Piñera asesinando, torturando y mutilando, y establecieron así una tregua con el gobierno de Sebastián Piñera que, bueno, dura hasta el día de hoy. Al calor de la rebelión surgieron varias experiencias de organización y coordinación en las que muchos vieron en germen una perspectiva para imponer las demandas de las calles. La gran discusión es qué alternativas surgen. Tendencialmente estaban empezando a surgir, como te comentaba, algunas coordinaciones por abajo, ¿no? Pero son experiencias, los comités, por ejemplo, que surgen en el contexto como en Antofagasta, lo mismo en Santiago, coordinaciones para la autodefensa, para la organización, ¿no? Que estaban en pequeño, ¿no? Como una pequeña tendencia que permitía agrupar a sindicatos, brigadas de salud, que son las que surgen para defender a los que eran reprimidos, ¿no? Estudiantes, etcétera. Pero claro, también no alcanzaron a desarrollarse y por supuesto el contexto de pandemia sin duda también va a afectar eso, ¿no? Era impresionante ver el domingo en la noche esa alegría, la gente orando, se abrazaba, ¿no es cierto?, bailando, sintiendo que igual era un triunfo que ellos habían finalmente logrado también. Entonces es una contradicción que se abre bastante importante, ¿no? Porque hay una energía que no ha sido derrotada, que ha sido intentado ser desviada, pero que sigue estando ahí. La izquierda revolucionaria que apostó al desarrollo de esa organización por abajo y hoy denuncia la trampa del proceso cocinado en el Parlamento, se prepara para dar batalla también en el terreno constituyente. La votación del apruebo del 25 de octubre y el hecho de que durante todo octubre ha habido importantes movilizaciones y que la rebelión no ha sido derrotada, demuestra que podemos ir por todo. Pero para eso no podemos confiar en los partidos tradicionales ni en esta convención tramposa. Probablemente la gran mayoría de los candidatos y candidatas van a ser parte de las listas de los partidos tanto de la derecha, de la exconcertación, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ahora bien, nosotros y nosotras desde el PTR y Chile y de la Izquierda Diario Chile, hicimos también una pelea por extender nuestra personalidad legal y la posibilidad de presentar listas, y lo hemos conquistado o hemos entregado las firmas más bien en las regiones metropolitanas de Santiago, en Arica, en Valparaíso, en Antofagasta, lo que se suman a las 3 regiones del sur. Ya estamos en 7 regiones legalmente constituidos para presentar candidaturas y listas anticapitalistas y de las y los trabajadores. La única manera de poder efectivamente tirar abajo toda la herencia de la dictadura, poder conquistar todas las demandas de la rebelión, todas las necesidades de la población, partiendo por un programa de emergencia ante la crisis sanitaria y económica para que esta crisis no la pague el pueblo y la paguen los grandes capitalistas. Para poder conquistar todo eso, tenemos que retomar el camino de la movilización, pero no solo no soltar la calle, sino que tomarla en serio. Es decir, hay que, y ese es el llamado que queremos hacerle también a las asambleas territoriales, a la Unión Portuaria, a los sectores de la primera línea, a todas las organizaciones políticas que quieran retomar esta perspectiva de la movilización, que es necesario retomar ese camino, exigirle a la burocracia sindical, a los dirigentes y a las grandes centrales sindicales como la CUT, que rompan su tregua con el gobierno,
que se avance a organizar un plan de lucha para conquistar así una verdadera asamblea constituyente libre y soberana donde el pueblo trabajador pueda decidir y pueda discutir libremente, sobre todo sin vetos ni restricciones. Es en función de eso que ponemos la legalidad, ponemos nuestras candidaturas y el frente político anticapitalista de la y los trabajadores que queremos levantar y que también proponemos a todos estos sectores que puedan sumarse justamente para que sean tribunas al servicio de desarrollar esa lucha. La enorme determinación y valentía que el pueblo trabajador mostró en las calles ahora se expresó en las urnas. Ese 20% que no tiene ninguna intención de resignar sus privilegios y cuenta con el Estado y sus fuerzas represivas para defenderlos, busca desviar este enorme triunfo en las trampas de la Convención Constituyente. Al calor de la rebelión surgieron significativos elementos de organización territorial y de coordinación entre trabajadores, estudiantes y diversos sectores populares, que de desarrollarse, retomando el camino que mostró la huelga general del 12N, tienen la fuerza para romper las trampas del régimen y conquistar un Chile verdaderamente nuevo, favorable a sus intereses. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.